Estaba pensando mientras preparaba el mensaje ayer, estaba en casa un poco, estoy medio gripado. Estuvimos el jueves viajando a Trujillo, un viaje de ida y vuelta, para hacer algunos trámites allá y algo por ahí me agarró y desde el viernes y hoy me ha costado venir a la iglesia, pero espero que el Señor me dé las fuerzas. Amén. Y estaba pensando ayer mientras preparaba la palabra y el Señor me daba me causaba cierta tristeza, no una tristeza, a ver, como la entendemos, ¿no? Sino una tristeza según Dios, ¿no? Tú sabes que Dios también se entristece. Hay muchas enseñanzas en los evangelios en los que Jesús nos dice que se contristó, Jesús se entristeció y Jesús incluso lloró, ¿verdad? Por lo tanto, pero esa tristeza, según Dios, es positiva y es muy necesaria, ¿no? Porque es el sufrimiento. Yo creo que tiene que ver, o en mi aspecto personal, el sufrimiento de ver la rebelión, ¿no? de aquellos que se obstinan, ¿no? en seguir dando coces contra el aguijón, contra la espada de la palabra, resistiendo a la palabra, oidores solamente, pero que no se dejan cambiar porque para ser hacedores de la palabra, y así hay muchos, ¿no? Y claro, yo creo que uno de los mayores conflictos que tenemos los predicadores, o los pastores, vamos a decir, más bien que los predicadores, es ver el resultado de nuestra predicación, de la obra de Dios en las vidas, ¿no? Eso es lo más importante. Para mí lo más importante no es que las personas sean muy talentosas, sean muy... No, lo más importante es que en sus vidas haya frutos de Dios, que el llamado de Dios en sus vidas sea tan real, tan cierto, tan veraz. El servicio a Dios en sus vidas sea algo tan claro, tan firme, tan decidido, ¿verdad? Y eso es lo que a mí más me entristece, ¿no? Y pensaba, ¿qué sucede cuando el Señor nos da una palabra viva, una palabra rema, una palabra una y otra vez, y no ocurren pues esos cambios evidentes en las vidas, ¿no? No hay cambios de corazón verdadero y de hechos, es decir, de frutos, ¿no? Hay en todos los seres humanos una resistencia a la obediencia, a la palabra y a la voluntad de Dios. Sí que es cierto que el diablo, como dice la palabra, que sabe que le queda poco tiempo, pues estamos viviendo, yo creo, en este calendario final de la historia y las situaciones familiares, sociales, económicas, pues las usa también el diablo para desestabilizar, ¿no? Y generar conflictos. Vamos a leer Proverbios capítulo 10, versículo 9. Libro de Proverbios capítulo 10, versículo 9. Dice así: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Amén. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Cómo queremos andar? ¿Cómo queremos estar? ¿Confiados o quebrantados? No es el quebranto de la humildad delante de Dios, sino es un quebranto de dolor, es un quebranto de
de sufrimiento por no hacer lo que debemos hacer, ¿no? Ese es el quebranto que habla aquí. Será quebrantado, será golpeado, será ¿no? tratado por Dios, ¿no? Pero qué hermosa promesa nos da el Señor aquí para los íntegros. Dice que el que camina en integridad anda confiado, vive seguro. Andar confiado no es esa confianza en uno mismo de ir de sobrado, no. Es una confianza que te da el Señor de vivir en seguridad, de estar seguro, ¿verdad? De que el Señor va delante de ti, de que el Señor está por ti y el Señor está contigo y que el Señor está ahí para todo, ¿no? Esa es la confianza de los íntegros, ¿no? Que no andan en confusión ni en perversión, sino que es firme en su visión, ya con principios inamovibles. Hoy la sociedad nos dice que no hay verdades absolutas, ¿no? Que todos son medias verdades, pero nosotros debemos ser afirmados creyendo que estamos en la verdad inmutable de la palabra. Y en la Escritura encontramos cómo el apóstol Pablo le está aconsejando a Timoteo y le dice, cuando habla de la iglesia, le dice que la iglesia es columna y es baluarte. ¿De qué? De la verdad. Columna y baluarte. La columna es lo que sostiene el peso de un edificio. La columna vertebral en el cuerpo de un ser humano es lo que hace que el cuerpo no se vaya para uno ni para otro, ni caiga. Es la columna la que sostiene el cuerpo y nos permite estar en pie. Es la columna vertebral. Entonces dice que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que ser columna y baluarte. ¿Qué es un baluarte? Es algo que se levanta como una defensa, ¿no? Es un antidefensa, una fortaleza, un baluarte. Pues eso es la iglesia, columna y baluarte, defensa, defensores de la verdad. Columna de la verdad y defensores de la verdad. Y por eso dice un proverbio también que muchos hombres proclaman su propia bondad, su propia verdad, podríamos decir, pero hombre o mujer de verdad, dice el sabio Salomón, dice, ¿quién la hallará? ¿Quién lo hallará, no? Entonces, hermanos, la falta de integridad, que es el tema que vamos a hablar esta mañana, la integridad y la moralidad, implica, pues, la falta de integridad, la falta de moralidad, implica una grieta, o trae una grieta incurable entre lo que se piensa y lo que se dice, entre lo que se considera una conducta adecuada y lo que se termina haciendo después. Es decir, es pensar una cosa y hacer otra cosa diferente. Es decir una cosa y hacer otra. Es esa dualidad, esa duda, esa fragmentación, esa división en cuanto a lo que se piensa y lo que se dice, entre lo que se dice y lo que se hace, entre esa dicotomía, ¿no? ¿no? Y lo que se termina haciendo, ¿no? Entre lo que moralmente es justo y lo que parece resultar, pues, por la presión de las circunstancias, ¿no? exteriores, ¿no? Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20. Palabras de Jesús. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños
y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, dice, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús está aquí hablando este texto en el Sermón del Monte. Se dirige a una multitud de seguidores que les seguían, ¿no?, en ese tiempo, ¿no?, y que habían centrado en su mensaje en la religiosidad, pero habían perdido la moral y habían perdido la integridad y se habían convertido en personas, sí, religiosas, pero inmorales, y en personas deshonestas y faltas de integridad. Eran muy religiosos, eran muy, ¿no?, aparentemente religiosos, pero la mentira, el engaño, el robo, la falta de tener una pesa cabal, la justicia, la falta de justicia, la codicia, habían sustituido esa espiritualidad y se había convertido en un pueblo pues bastante desintegrado y bastante inmoral. Entonces, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, dice aquí que si vuestra justicia, ¿y qué es la justicia? Es lo justo, es el cumplimiento de la ley, es el ser justos, el andar en justicia. Dice, si vuestra justicia y la ley, que es sobre todo un código, la ley es un código moral, es un código de moralidad, que es fundamental. Dice, para que podáis entrar en el reino de los cielos. Y yo creo que a veces cometemos demasiadas, vamos a llamarlo, infracciones, faltas, errores o pecados en nuestras vidas que tienen que ver con la falta de integridad y con la falta de moralidad. Es decir, no hay una conciencia clara y limpia en cuanto al cumplimiento de lo que Dios realmente nos demanda. Y entonces, pues todo se justifica, todo se manipula, casi todo se permite. ¿Por qué? Porque nos justificamos constantemente abusando de la gracia de Dios, o amparándonos en la gracia de Dios, amparándonos en la misericordia de Dios, amparándonos en el amor de Dios, amparándonos en que Dios es bueno, amparándonos en que Dios es perdonador, amparándonos en que Dios es esto y Dios es aquello. Y ahí nos justificamos. Pero acá dice que Jesús, que también trajo la gracia, por supuesto, pero dice que Él primeramente vino ¿a qué? ¿Vino a cumplir con qué? Vino a cumplir la ley. Él no vino a sustituir la ley, como algunos piensan e incluso dicen. Él nunca abrogó la ley, nunca dijo esta ley queda abrogada, esta ley va a ser sustituida por la gracia. No, Él dijo que la gracia viene con Jesucristo, sí, pero eso no quiere decir que la ley sea abolida, que la ley sea ya quitada, que ya no haya ley. Y entonces, hermanos, toda la ley de Dios, ¿y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es toda la palabra, no son solamente los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. La ley de Dios es toda la palabra, es todo el mandamiento de Dios, es todo lo que Dios nos ordena, es todo lo que Dios nos manda, es todo lo que Dios nos enseña, es todo lo que Dios nos revela. Eso es la ley de Dios, es un código de leyes, de enseñanzas, de ordenanzas, de principios, de mandamientos, de moralidad y de integridad que Dios demanda que cumplamos y que vivamos conforme a esos principios. Y la palabra de Dios nos dice que no solamente hay algunos que no los cumplen, o que no la cumplen, que no la valoran, y por lo tanto que así enseñan a otros, ¿no? No cumplen los mandamientos y enseñan a otros que tampoco
los deben de cumplir, ¿no? Porque el que no cumple algo no puede enseñar algo que no tiene, ¿no? Cada uno enseña lo que profesa, lo que practica, lo que vive, lo que conoce. Nadie puede enseñar lo que no sabe o lo que no cree que es bueno. Yo no te voy a enseñar algo de lo que yo no estoy convencido de que eso es bueno, de que eso es la verdad, de que eso es lo correcto. Entonces yo te enseñaré eso, pero si no, no tengo la conciencia y no tengo la autoridad para poder enseñarte algo que yo no vivo, que yo no creo, que yo no practico, que yo no conozco. Esa es la verdadera enseñanza. Ese es el verdadero magisterio en la Iglesia, que es uno de los ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y, ¿cuál es el quinto? Evangelistas. Esos son los 5 ministerios. Pero uno es el magisterio, es el ministerio de la enseñanza. Otro es el ministerio del pastoreo. Otro es el ministerio de evangelismo. Hay evangelistas que quieren ser pastores y no funciona, porque el evangelista no es un pastor, ¿verdad? El pastor sí puede ser evangelista, pero el evangelista no es un pastor. El apóstol es todo, es pastor, es maestro, es profeta y es evangelista. Tiene los 5 ministerios. Pero estoy hablando de la enseñanza, ¿no? Porque aquí lo menciona en ese texto, ¿no? Dice, el que enseña, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, ¿verdad? Porque hay algunos que como ellos son tan livianos, pues van a enseñar liviandad, no van a enseñar rigidez, no van a enseñar cosas, no, van a enseñar conforme a lo que ellos, ¿no? Dice, y así enseña a los hombres, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, dice, este será llamado, ¿cómo? Este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los religiosos, los escribas, los fariseos, los publicanos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, vivimos en un mundo donde la inmoralidad prevalece sobre la justicia. Y si nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, como seguidores de Jesús, empleamos los mismos rudimentos del mundo, pues no vamos a ver el respaldo de Dios en nuestras vidas. En vez de enfrentarnos con una responsabilidad justa a los compromisos y acatar y respetar los principios de moralidad que se fundamentan en la justicia de Dios. El Evangelio no es solamente algo espiritual. Claro que es espiritual, pero lo que trato, no es solamente espiritualidad, no es solamente oración, no es solamente decir, Señor, tú eres bueno, Señor, cuando levanto mis manos, eso no es solamente el Evangelio. Y así ya pensar que haciendo o diciendo eso estamos bien con el Señor. No, de nada me sirve si por otro lado sigo usando los rudimentos del mundo, los ademanes del mundo, el yo te doy si tú me das, el engañando, el buscando intereses, el buscando pues tantas cosas que hay en el mundo y que se mueven en este mundo, ¿no? No solamente podemos hablar de Dios con nuestra boca y tratar de enseñar que somos cristianos o que creemos en el poder de Dios y que Dios respalda en nuestras vidas, sino que además debemos manifestar que somos gente, que somos personas moralmente correctas, intachables. Correctas e intachables, que cuando vamos por la calle, cuando vamos en un auto, no somos de los que echan escupitajos por la ventanilla, no somos de los que hacen así al contrario, que te ha hecho una mala jugada, no somos de los que se pone ahí alterado como hacen algunos, no, hermano. No. Somos moralmente correctos, intachables.
que no aceptamos plebendas, que no aceptamos sobornos, que no nos vendemos por un poco de dinero, que no falseamos, que no tenemos, sino que tenemos un testimonio y una imagen de gente seria, gente correcta, gente honrada y totalmente confiable. Amén. Eso es una conducta moral intachable delante de Dios. Pero yo veo muchas personas y veo muchas situaciones en las que la ley y la moral pues, han quedado totalmente abrogadas, anuladas, simplemente porque como somos cristianos y Jesús murió por nosotros, pues ya todo lo demás no importa, ¿no? Así pensamos, así piensan muchos, ¿no? Yo como soy cristiano y Jesucristo murió por mí, pues lo demás no importa, cómo me comporte o cuál sea mi testimonio de vida, qué haga o qué no haga, o qué diga o qué no diga, o qué mire o qué no mire, o cómo trabaje o cómo no trabaje, o cómo voy, dónde voy a ciertos lugares, cómo entro a ciertos lugares, con qué, ¿no? Cómo es mi caminar. Y no nos damos cuenta, pues que Jesús nos demanda no solamente cumplir la ley, sino que nos lleva más allá, nos lleva a niveles mayores de integridad con nosotros mismos. Los religiosos decían, o los fariseos o los religiosos decían, no robarás. Bueno, lo dice, es un mandamiento, ¿no? Y ellos, no robarás. Pero Jesús fue un peldaño más alto. Jesús no dijo no robarás. Jesús dijo no codiciarás los bienes de tu prójimo. O sea, no solamente la ley decía no robarás y Jesús dijo no solamente no robarás, sino que no codiciarás los bienes ajenos. Jesús o la ley, los religiosos decían no adulterarás, pero Jesús dijo el que mira a una mujer o a un hombre ya adulteró con ella o con él en su corazón. Es decir, Jesús siempre iba más allá, iba un peldaño más alto que ellos. Entonces, los religiosos decían todo eso, ¿no? Y Jesús iba más allá, llevándonos a una moralidad mucho mayor, más superior. Y nos tenemos que preocupar de esto, hermanos. Es que parece como que estos temas, esto es un tema como, hoy el pastor nos está dando una clase de moralidad, de integridad, como que son temas, vamos a la palabra, y hay que predicar la palabra, y hay que predicar al ciego Bartimeo y el paralítico de Betesda, y hay que predicar la sangre de Cristo, y está bien ya, pero la palabra es muy profunda, hermanos. La vida, la conducta, como cristianos, como hijos de Dios, va más allá simplemente de un sermoncito, de un evangelio, de una palabrita, del ciego Bartimeo, de Nicodemo y de no sé qué, no sé cuánto. ¿Se puede vivir por la gracia de Dios o no se puede vivir por la gracia de Dios? Se puede vivir por la gracia de Dios. Pero cuando uno vive por la gracia de Dios, eso le da la gracia, la misma gracia, te da la gracia para vivir sin mentir, para vivir sin engañar, para vivir sin falsear, para vivir sin aceptar prebendas de cualquier tipo, para vivir sin intereses creados, sin falsear la pesa justa. Se puede vivir, hermanos. Por la gracia se puede vivir. ¿O no se puede vivir? Y podemos ver mucho más la gloria de Dios en nuestras vidas y en el ministerio, que siendo unos eternos fugitivos de la ley y de la moral. De la ley y de la moral de Dios. Y así lo que haremos, en vez de vivir en el reino de Dios, será que viviremos en un pseudo reino, ¿no? En un pseudo reino en el cual gobierna la carne, el mundo, el engaño,
y el pecado. Es un reino paralelo, es un pseudo reino, pero no es el reino de Dios. Es un pseudo reino. Es un reino paralelo, pero no es el reino de Dios verdadero. Yo no quiero vivir en ese pseudo reino, aparentando ser algo y luego andando en los rudimentos de este mundo, hermano. Cuando alguien viaja a Estados Unidos, hace años, no sé si ahora también, había que hacer una ETA, que es una visa de tránsito, incluso para hacer un tránsito en algún aeropuerto de Estados Unidos, ¿no? Y te pedían rellenar como una ETA, se llama una visa de tránsito, que era simplemente un formulario, ¿no? Ya, y donde ponías tus datos, etcétera, donde ibas, y en la parte de atrás, pues en la parte de adelante ponías todos tus datos, nombre, pasaporte, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, dónde vas, dónde vienes, papá, pipí. Y en la parte de atrás había un formulario con varias preguntas que tenías que responder sí o no. No había más opciones, ¿no? Había la pregunta y 2 cuadraditos, uno sí y otro no. Y eran preguntas que si tú las lees, pues se podían parecer absurdas. Y una de ellas, por ejemplo, ¿usted ha pertenecido o pertenece a algún grupo terrorista? O sea, ¿tú crees que si eres un terrorista vas a decir que sí? ¿Ya? ¿Usted viene a atentar contra el presidente de los Estados Unidos? O sea, pues nadie que vaya a atentar contra el presidente de los Estados Unidos va a poner sí, ¿no? O sea, ¿usted viene a los Estados Unidos a traficar con drogas? Claro, yo todo puse que no. No. Ya, rápidamente, ¿no? Así como 10 preguntas de lo más, ¿no? De lo más que dices, o sea, pero ¿para qué me hacen estas preguntas? No tiene sentido. Esta gente que te haga estas preguntas, ¿quién va a decir la verdad? Si alguien va con una bomba, va un árabe, ¿no? Un seguidor del Islam, no, con una bomba ahí puesta en su cuerpo y se va a explotar en el aeropuerto, va a decir que lleva una bomba puesta en... ¿No? Es muy sencillo. Mira, la mentalidad de los americanos, que es una sociedad cristiana por tradición, ¿verdad? Con valores cristianos, en el billete de dólar pone "In God we trust", ¿ya? En Dios creemos. In God we trust. En Dios creemos, ¿no? Eso lo ponen todos los billetes de dólares americanos, ¿no? Es una sociedad cristiana de tradición, con valores cristianos y espirituales. Pues ellos piensan que el hombre no miente, ¿no? Que el hombre es correcto como ellos, que el hombre es correcto, y por eso hacen este tipo, pues, de formulario tan, ¿no? Que nadie va a mentir, ¿no? Que todo el mundo va a poner lo correcto, ¿no? Entonces, esto, hermanos, yo desearía que superáramos algunas cosas, ¿no? Que tenemos, pues, como pueblo, como seres humanos, porque hemos heredado una cultura, ¿no? Yo no digo que sea la cultura peruana, también hay la cultura española y hay la cultura no todos los países tienen su cultura, ¿verdad? Y decía que hemos heredado de la cultura, pues, que la mentira, que el robo, que las coimas, que los convenios fuera de orden, que el no pagar impuestos, pues no es tan malo, ¿ya? Eso hemos aprendido, que lo que la cultura nos ha enseñado, eso, ¿ya? Todo ese tipo de cosas. Lo hemos visto, lo vemos en la política, lo vemos en tantas áreas de la sociedad que ya está tan impregnado que ya decimos, bueno, pues como todo el mundo lo hace, pues nosotros también lo tenemos que hacer, ¿verdad? Como todo el mundo defrauda impuestos al fisco, pues yo también tengo que defraudar impuestos, tengo que tener mis cuentas en negro, no voy a declarar el IVA, el IGB, voy a falsear esto, voy a falsear aquello, ya, o sea, como todo el mundo lo hace y vivimos en un país donde, bueno, pues esto está al orden del día, pues vamos a dejarnos llevar y vamos a subirnos a ese tren, ya, y vamos a continuar. Pero si tú crees que Dios
te lo permite, pues no lo sé. A mí Dios no me lo permite. ¿Ya? Eso es tener moralidad. Eso es tener integridad. Y eso, pues si encima se lo enseñamos también a otros, pues estaremos, enseñamos que cometer ciertas infracciones morales, pues no es tan malo, ¿no? Y al final nos convertimos en lo que la palabra de Dios nos dice, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Job capítulo 2, versículos 9 y 10, hablando de integridad, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, está hablando de Job y su mujer, ¿no? Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Satanás le dijo a Dios, mira a Job, ¿no? ¿Acaso te teme Job de balde? Le dice Satanás a Dios. ¿Acaso te teme Job de balde? ¿No le has cercado alrededor de su casa, a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿No le has protegido? ¿No le has cercado? Al trabajo de sus manos no le has dado bendición, le has multiplicado, sus bienes has aumentado sobre la tierra. ¿Cómo no te va, no? Pero extiende ahora tu mano contra él y toca todo lo que tiene y verás, le dijo el diablo a Job, a Dios, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, le dijo Satanás. Qué osado fue Satanás, ¿no? Qué descarado que fue, ¿no? Enfrentándose a Dios y dijeron, ¿no? Verás cómo no blasfema contra ti en tu misma presencia, ¿no? Satanás pensaba que Job iba a blasfemar contra Dios. Porque pensaba, claro, mientras todo le ha ido bien, gloria a Dios, aleluya. Le has enriquecido, le has cercado, le has protegido, le has dado bendición, has multiplicado sus bienes, sus tierras, sus ganados, todo le ha ido bien, súper bien, está súper bendecido. ¿Cómo no? Te va a honrar y te va a glorificar y te va... Pero antes de que Satanás ya se presentara delante de Dios, dice que Job era un varón, ¿qué? Era un varón justo, era un varón recto, era un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre correcto, muy correcto Job, demasiado correcto. Claro, le faltaba tener un encuentro verdadero con Dios, ¿no? Que lo tuvo al final de su historia, ¿no? Ahí tuvo el encuentro verdadero con Dios, cuando dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba demasiado, cosas demasiado maravillosas para mí que ni yo mismo comprendía, ¿no? Era un religioso extremadamente correcto y legalista, ¿verdad? Era un hombre admirado, ¿verdad? Todos sus vecinos, cuando él salía a las puertas de su casa, todos le honraban, todos callaban, esperando su consejo, a que Job hablara, y todos escuchaban con atención y le tenían un respeto, increíble. Pero Satanás le dijo a Dios, verás cómo no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es solo apariencia, toda su vida depende de lo que Dios le ha concedido. Quítaselo y verás. Verás cómo cómo te maldice, ¿no? Y vino lo que tenía que venir, el Señor le dejó a Satanás que atentara contra la vida de Job, contra todo lo que tenía. Todo se le fue al garete, todo se lo llevó el viento, todo se destrozó, sus hijos, sus hijas, sus tierras, sus bienes, y además enfermó, ¿no? De una sarna terrible, ¿no? No le podía, le podía hacer de todo menos matarle. Eso no podía hacer Satanás. Pero todo lo demás lo podía hacer. Le enfermó con una sarna odiosa y terrible, ¿verdad? Y después de todo eso, la mujer de Job, en medio de toda esa calamidad,
le reprocha precisamente algo, y es lo que yo quiero rescatar. Le dice, ¿aún retienes tu integridad? O sea, mírate cómo está, le decía a la mujer. Mira, si te ha quitado todo, te ha quitado absolutamente todo, y encima te ha hecho enfermar con una sarna desde la cabeza hasta los pies. Y aún retienes tu integridad, tú estás mal, estás mal, le decía a la mujer. Maldice a Dios, ya, y muérete, ya, déjate morir. Y entonces Job, sabiamente, porque era un hombre íntegro, porque era un hombre moralmente correcto, le respondió y le dijo, cállate, como cualquiera de las mujeres ignorantes, fatuas, insensatas, has hablado. Eso quiere decir fatua, insensata. Como cualquiera de las mujeres insensatas has hablado. ¿Qué? Le dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Y en todo esto dice que no pecó Job con sus labios, y otro texto dice que no atribuyó a Dios despropósito alguno. Ojo, no atribuyó a Dios despropósito alguno, es decir, ni lo pensó, porque a veces pensamos, pero digo, wow, ¿cómo lo voy a decir? ¿Ya? Pero lo pensamos. Job yo creo que ni lo pensó, no atribuyó a Dios despropósito alguno. La integridad y la moralidad son las virtudes más excelentes que pueda tener un creyente y que necesitamos adquirir en nuestras vidas frente a esta sociedad, frente a este mundo, frente a la familia, frente a la sociedad, frente a todo el mundo que nos mira. Y por lo tanto, como es una virtud, no es un don de Dios, no es un fruto de Dios. Tú lees los frutos del Espíritu Santo, dice otras cosas, dice amor, gozo, paz, paciencia, pero no dice moralidad, no dice integridad. Son virtudes. Y las virtudes son cualidades positivas que permiten producir en nosotros ciertos frutos, ciertos efectos, ciertos resultados, ¿ya? Bien sean naturales o bien sean adquiridas esas virtudes. De hecho, la Biblia dice en un texto en 1 de Pedro, no lo voy a leer porque me extendería demasiado, cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, ya nos han sido dadas por su divino poder, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel, bueno, y llega una parte que dice, vosotros también, poniendo, dice, toda diligencia en esto mismo, dice, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud, diga conmigo, virtud. Añadid a vuestra fe, en 1 de Pedro capítulo, lo quieren poner 1, versículo 5, añadid a vuestra fe, y lo primero que dice que hay que añadir a la fe, ¿qué es? Virtud. Luego dice, a la virtud, el conocimiento. Al conocimiento, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice una serie de cosas. Pero lo primero que dice que hay que añadir a la fe, ¿qué es? Añadid a vuestra fe virtud. Segunda de Pedro es, no primera, han puesto primera de Pedro, perdón. Creo que es segunda de Pedro, me he confundido, porque no lo tenía anotado, ¿no? Ahí está. Virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Es como algo que hay que añadir a la fe. Hay que añadirlo a la fe. El gran problema es que, ¿no? Dice, no tenemos la fe que nos da la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
pero a la fe hay que añadirle cosas. La fe es la que... ¿Quién te da la fe? ¿Quién te da la fe? ¿La tienes tú? ¿La tienes que hacer tú? ¿Quién te da la fe? Te la da Dios. Pero todas las demás cosas tú tienes que añadir a vuestra fe virtud, a la virtud y conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. O sea, son cosas que hay que ir añadiendo a la fe. La fe es el cimiento, la fe es el principio, pero a la fe hay que empezar a añadir. Y lo primero que hay que añadir es virtud. Virtud. Salmos capítulo 15, versículos del 1 al 5. Dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? ¿Qué dice el verso 2? El que anda en... Es lo primero que dice. El que anda en integridad. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién subirá al monte de Dios, al monte santo, a la presencia de Dios? Dice, el que anda en integridad y en justicia, y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. Antes creo que Óscar que estaba presentando, ahí he visto en la pantalla un versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Pero el que hace todas estas cosas irá de resbalón en resbalón, de patinazo en patinazo, de golpe en golpe, de palo en palo. Aquí habla de integridad, habla del dominio de los ojos, del dominio de la boca, el íntegro es el que es fiel, porque si no podemos ir dañando nuestro honor, nuestra honra, nuestra personalidad. Entonces, hermanos, se alcanza integridad y moralidad por la obediencia a Dios. La fe obra por el amor y entonces no hay señorío de lo humano, de lo carnal, y la integridad es la capacidad de mantenernos fieles en aquello para lo cual hemos sido llamados. La integridad es hermana de la fidelidad. Todo aquello que edifiquemos sobre apariencia pasará, será algo opaco, solo permanecerá y tendrá valor aquello que edifiquemos sobre el fundamento de la verdad de Dios y sobre una vida de total transparencia delante de Dios. Eso es ser íntegros, es ser transparentes delante de Dios y delante de los hombres. En cierta ocasión se le acercaron a Jesús los fariseos buscando cómo sorprenderle, ¿no? en alguna palabra, ¿no? Como buscándole la vuelta, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? En términos, le querían buscar la vuelta a Jesús, ¿no? Y querían sorprenderle en alguna palabra. Y le dijeron a Jesús, Maestro, está escrito en Mateo capítulo 22, versículos 15 y 16. Mateo 22, 15 y 16. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron, pues, cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos, juntamente con los herodianos, y le dijeron, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Eres amante de la verdad.
Ellos sabían que Jesús era amante de la verdad. Me gusta esa palabra, amante de la verdad. Amaba la verdad. El salmista decía, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amaba la verdad. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y luego añade, dice, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, Jesús no se tenía que cuidar de nadie porque no tenía ningún prejuicio, no tenía ningún problema con nadie. Cuando tú no tienes ningún problema con nadie, no te tienes que esconder de nadie, no te tienes que cuidar de nadie, no te tienes que callar ante nadie, no te tienes que... O sea, era alguien tan íntegro. Dice, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. No miras la apariencia de los hombres, no miras lo aparente, miras lo real, no miras lo aparente. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a mirar lo aparente antes que lo real. Y como somos aparentes, nosotros también pues miramos la apariencia y nos preocupamos de la apariencia. Pero Jesús dice, él no tenía que preocuparse, no tenía que aparentar nada delante de nadie. No tenía que hacer, no tenía o sea, me viene a la mente cuando Jesús, en Juan 13, el día de la cena, cuando Jesús se ciñó la toalla y se la quitó y empezó a lavar los pies a sus discípulos, dice... Hay unos versículos, dice, no sabemos que has venido de Dios, porque sabía que había venido de Dios y a Dios iba. Él sabía quién era. En aquel momento los discípulos pensaron que Jesús se había comportado como una criada, ¿no? Por lavar los pies a ellos mismos, ¿no? Porque era algo que hacían el servicio, o sea, ahí Jesús estaba elevando, dignificando el valor del servicio. Y él, aunque se pusiera a lavar los discípulos, aunque se quitase el manto, ¿no? Y todo lo que se quitase, no iba a perder nada de lo que era, no iba a perder la autoridad, ¿no? O sea, él iba a seguir siendo Dios, iba a seguir siendo el Señor. Pero los discípulos pensaban, wow, qué bajo ha caído, ¿no? Se ha quitado el manto y ahora encima se pone a lavar los pies. O sea, si esto no le corresponde a él, si esto lo tienen que hacer las criadas, ¿qué está haciendo? Y Pedro mismo se indignó y le dijo, o sea, pero tú vienes tú vienes a lavarme los pies. O sea, dijo, no, Señor, ¿cómo vas a venir a lavarme los pies? O sea, porque tenían de Jesús algo más elevado. Pero Jesús no tenía ningún problema con su identidad. Él sabía quién era. Él sabía de dónde venía y a dónde iba. Y el quitarse el manto, quitarse todo, o sea, el ponerse a lavar los pies no le iba a hacerle indigno y a hacerle de menos delante de ellos. Todo lo contrario, le iba a hacer de más. Pues y les dijo al final, si yo siendo el maestro, os he lavado los pies a vosotros, que sois mis discípulos, ¿cuánto más debéis lavaros los pies los unos a los otros? O sea, estaba por encima de la apariencia. Entonces, hermanos, creo definitivamente que urgentemente debemos comenzar a practicar la justicia, a construir caminos derechos, a dejar de ir por caminos torcidos, a dejar de ir o de meternos en negocios chuecos, ¿ya? En proposiciones chuecas, torcidas, ¿ya? Dejar de andar por atajos. Son caminos más cortos para alcanzar los mismos objetivos, ¿no? Eso es un atajo.
Es un camino más corto para alcanzar el mismo objetivo. ¿Ah? Pero el Señor nos dice, no, atajos no. Hay que entrar ¿por dónde? Hay que entrar por la puerta. El que no entrare por la puerta, dice Juan 10, ese es ladrón y salteador. ¿Ah? No hay que saltar la valla, ¿no? No hay que entrar por la ventana a la casa, hay que entrar por la puerta. No se puede entrar por... No, o sea, no, hay que entrar por la puerta. Las casas tienen una puerta y las ventanas no son para entrar por la ventana ni saltar por la ventana, hay que entrar por la puerta. Y en el Señor igual, hay que entrar por la puerta. Todas estas cosas al final lo que producen es una vida pobre, una vida tibia, que no nos lleva a ninguna parte. Y por eso muchos andan perdidos aún, porque viven caminando por atajos, en vez de ir por el camino. Dice, y yo os mostraré un camino, dice Isaías, y allá habrá, dice, de camino y calzada y camino de santidad, dice un texto en Isaías, dice, y ninguno, dice, por torpe que sea, dice, y ninguno que anduviere por ese camino, dice, por torpe que sea, se extraviará. Porque está andando ¿por qué camino? Por la calzada de la santidad, por el camino que Dios ha trazado. El que anda por el camino que Dios ha trazado, por torpe que sea, no se extraviará, dice la palabra. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a saltar la ley. Yo no he venido a adaptarme al sistema o a la cultura que domina, dijo Jesús. Yo no he venido a deciros que hay un atajo para alcanzar lo mismo con más facilidad. Jesús dijo, no. Jesús dijo, debemos cumplir con moralidad, con integridad y enseñar también a otros para ser llamados grandes en el reino de los cielos. Amén. Y tenemos que enseñar a vivir así a nuestra gente. Tenemos que enseñar a vivir así a los que viven con nosotros, a nuestra gente, a nuestra familia, en justicia, en honradez, en seriedad, en orden, incluso en las cosas más pequeñas. Entender y me gustaría que cuanto antes, ¿verdad?, los líderes aprendan y tengan como columna vertebral en su vida que su justicia debe ser mayor que la espiritualidad que dicen profesar o que creen tener, que es la religiosidad y en la apariencia, sino que consiste en que la palabra de Dios y las normas de integridad y de moralidad sean la columna vertebral de sus vidas, de nuestras vidas. Que no solamente adoremos a Dios con el corazón, sino que además somos gente honrada. Que no solamente venimos a la iglesia y levantamos las manos y cantamos unos coritos y hacemos una serie de... No. Que además de eso somos gente honrada, que además de eso somos gente íntegra, que además de eso somos gente sobria, que además de eso somos gente justa, que no falseamos la ley, que no tenemos la balanza trucada, que no tenemos una balanza que pesa 800 gramos, no, tenemos una balanza que pesa 1 kilo. 1 kilo son 1000 gramos, no son 800. Ya, o sea, que tenemos las cosas en justicia, ya, que tenemos una pesa cabal, una pesa justa. Eso es moralidad. Y la iglesia tiene que aprender moralidad. Y nosotros como pueblo tenemos que aprender aprender integridad y moralidad. Que cuando nos equivocamos, no solamente pedimos perdón, sino que también restituimos al agraviado, como dice la palabra. Hay que ir más allá siempre. Hermanos, la justicia es observar la ley de Dios y cumplirla. Y a la ley de Dios la ley de Dios está recogida, sí, en 10 mandamientos principales, como leemos en Éxodo 20, y la mayoría de ellos, menos el primero, están orientados
en relaciones interpersonales. El primero dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus. Ese es el primer mandamiento. Y todos los demás mandamientos no tienen nada que ver con el primero, porque todos los demás mandamientos tienen que ver con nuestra conducta. No sé si se dan cuenta. No adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentira. No esto, o sea, ya no son cosas, o sea, solamente un mandamiento es el que ya amarás a Dios sobre todas las cosas. Los demás mandamientos están orientados en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra conducta, ¿ya? En nuestras relaciones sociales, porque no matar, no adulterar, no decir falso testimonio ni mentira, no tiene que ver con las relaciones sociales, intersociales, ¿no? Solo uno está orientado en nuestra relación con Dios. Todos los demás están orientados en nuestra relación con los demás. Uno es hacia arriba y los otros 9 son hacia horizontales. Uno es vertical, todos los demás son horizontales. No sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿y por qué están hechos así los mandamientos? Pues porque la moralidad y la integridad son cosas importantes que no hay que obviar. Los demás tienen que ver con nuestras relaciones, cómo me comporto en esta sociedad, como ciudadano de este país, cómo me comporto como un ciudadano digno, ¿ya? Cómo me comporto en mi casa, cómo me comporto con mi familia, cómo me comporto con mis hermanos. Y si hacemos esto, hermanos, sobre todas las cosas, viviremos, estableceremos y proyectaremos nuestras vidas fundamentados en estas verdades espirituales que son inconmovibles. Así que, hermanos, hay que reflexionar sobre esto y poner la plomada, empezando por nosotros mismos, ¿no? Y mira, os quiero decir algo más. Pareciera que no, aparentemente, pero no sabemos la influencia que tiene a su alrededor un hombre de Dios que es honesto y que es justo. ¿Cuántos dicen amén? Y la capacidad que tiene Dios para poner altavoz y megafonía, ¿verdad?, a nuestras acciones y a nuestras obras, cuando somos hombres íntegros, que hacemos las cosas bien y que nos ganamos el respeto, la admiración, y entonces Dios va a proyectar nuestro ejemplo con un proyector como este para que los demás tomen nota, con megafonía y con un proyector. Dios se encarga de proyectar las acciones justas de los santos para que todos las vean y se encarga de anunciarlas para que todos las oigan. ¿Cuánto dicen amén? Dios se encarga de eso. Él tiene su propia megafonía, su propio equipo de sonido y de audiovisual para hacer ver a los demás lo que hace un hombre justo e íntegro y la influencia que tiene en medio de la gente que lo rodea, en medio de la sociedad, en medio de la casa donde vive. Y el diablo también tiene su propia megafonía y su propio proyector, no solamente Dios. Claro, el diablo también tiene. Y él se encarga de lanzar por megafonía lo que tú haces en lo oculto, lo que tú haces en secreto. Porque ¿qué dice la Biblia? Todo lo que habléis en secreto en las habitaciones o en lo eso, dice, será proclamado. ¿En dónde? Dice, en público, en las azoteas. Claro. Y el diablo hace eso ¿para qué? Para que seamos, ¿qué? Menospreciados. Para que la gente nos menosprecie. Mira y la megafonía, yo estoy diciendo y la megafonía por detrás te dice, ¿no?, otra cosa diferente, ¿no? Y todos lo oyen o todos lo ven. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Qué bueno que entendamos.
somos gente con oídos, no solamente con orejas. Tenemos oído, pero luego a ver si tenemos el valor y la valentía para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Porque a veces, ¿cuántos saben lo que tienen que hacer? ¿Cuántos saben lo que tienen que hacer? Todos. A ver, todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos falta valor para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero no porque no sepamos. No somos tontos, no somos necios, no. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque nos falta valor para hacerlo. Que nos falta valentía, coraje, energías de Dios. Amén. Termino leyendo el Salmo 106, versículo 1 y 2. Dice, entenderé, Salmo 106, 101, versos 1 y 2. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Pongan ahí el Salmo 1, versículos 1 y 2, para que todos lo vean. El salmista dice acá esto. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Y por qué dice en medio de mi casa? Porque en nuestra casa estamos ¿cómo? Estamos solos. Nadie nos ve. Allí nadie nos ve. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Eso es integridad. Es una definición de lo más acertada. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve. Cuando estás tú solo, cuando nadie te ve, haces lo correcto. Porque Dios te ve. No hace falta que te vea nadie. A mí no hace falta que me vea nadie para hacer lo correcto. Con que Dios me vea es una maravilla. Solamente que Dios te vea haciendo lo correcto cuando nadie te ve, eso ya es suficiente. Y es allí donde manifestamos nuestra verdadera personalidad, lo que realmente somos delante de Dios y no delante de los hombres. Amén. Y en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hazte esta propuesta en esta mañana. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Amén. Amén.